Gracias por la oración, que nunca está de más que alguien ore por ti, y más en estos momentos, ¿verdad? Que estamos aquí. Yo quiero primero dar gracias a Dios, porque Dios sabe lo que pasé con Él estas semanas, con el mensaje y todo. Y siempre uno viene con ese temor reverente de hacerlo para Él y de no equivocarnos o ser piedra de tropiezo, ¿no? Y, y le doy gracias porque sé que Dios tiene maneras de decirnos muchas cosas y a través de los cantos, a través de ahorita el pastor que dijo algunas palabras que están dentro de ese mensaje, que digo, ay Señor, eres tú, ¿no? Eres tú haciéndote presente en los detalles pequeños, que para mí los detalles pequeños son más importantes, cuentan más a veces que algo muy grande, ¿no? Y, y quiero, pues, no quería dejar pasar de agradecer a Dios porque aún en medio de que estaba yo muy nerviosa, sí, Él tiene maneras de tranquilizarnos, ¿no? Antes de que vayamos aquí. Y bueno, el mensaje de hoy trata sobre conocer al buen pastor. Y hace unos días yo estaba viendo un video, videos, y me apareció uno que hacía una pregunta: ¿qué pasaría si mañana te despiertas y ya no hay Biblias? ¿Estarías listo para afrontar eso? Y luego, ¿qué pasaría pues si mañana te despiertas y tu Biblia, la que tú conoces, pues ya no es otra, diferente? Y pues yo me ponía a pensar, no, bueno, pues no sé si eso vaya como tal a suceder, ¿no? Pero imagínate qué pasaría, ¿no? Con eso. Y han llegado algunas noticias, pues, de cosas que están pasando, ¿no? En nuestro mundo que me hacían a mí pensar y meditar de que cómo vamos a distinguir la voz de Dios, ¿no? ¿Cómo yo puedo enseñarle a alguien a distinguir la voz de Dios? Pues en un mundo que cada vez es más oscuro, es más difícil. Y veía un video que hablaba de que se dio un servicio, no sé, seguramente ya lo viste, donde usaban inteligencia artificial para hacer un sermón para una iglesia. No sé qué iglesia, qué tipo de iglesia sea, pero usaban eso y decía yo, ay Dios, o sea que la persona que se encarga de hacer las predicaciones, los sermones, pues ya no lo hacía, ¿no? Nada más pues le decía esa cosa, pues hazme un sermón así. Y luego vi otra noticia que era como un profesor, creo que es un profesor israelí, que él hablaba de estas tecnologías, ¿no? Que yo no sé mucho de esas tecnologías, pero él te daba como un ejemplo. Y él decía que estas tecnologías pueden decidir, pueden tomar decisiones y también pueden generar ideas nuevas. Y ponía específicamente un ejemplo, que digo, no es casualidad que pusiera ese ejemplo, porque él ponía de ejemplo la Biblia. Y decía, imagínate que las imprentas pues pueden sacar millones de copias de Biblias, pero una inteligencia artificial puede interpretar la Biblia. Y se atrevió a decir algo que lo voy a mencionar, pero pues él dijo, e incluso la pudieran corregir. O sea, él estaba diciendo que la palabra de Dios era incorrecta. Y te estoy poniendo estos para entrar en sintonía como al corazón del mensaje. Y él decía también, en unos años tal vez, puede haber la religión correcta. Puede haber esa religión correcta, entre comillas, ¿verdad? Con su respectivo libro correcto. Hermanos, no estamos mintiendo, no estamos, más bien no nos es ajeno esta parte de que los cristianos estorbamos con los planes del mundo.
si nosotros, pues sí, no encajamos en los planes del mundo. Y cuando yo estaba viendo esto, me ponía a pensar, a imaginar cómo una cosa que no es ser humano, que no tiene al Espíritu Santo, que no dura días como yo, semanas armando un sermón, porque estás con ese temor reverente delante de Dios. Señor, está bien, estás tratando de escuchar su voz. ¿Qué es lo que quiere que hable? Como una cosa que no tiene convicción de pecado, que solo almacena información de cualquier tipo, porque dentro de esas cosas, que aún no entiendo cómo son ni cómo funcionan, hay información almacenada, que tal vez alguien pueda llegar y preguntar algo y va a jalar de esa información. ¿Cómo una cosa así puede llegar a ser un sermón? No puede llegar a hacer qué más cosas que nosotros no imaginamos, ¿verdad? Que hasta dónde puede llegar. Pero esa cosa, aunque pueda tener información de Jesús, de nuestra Biblia, de todo ahí guardado, no conoce a Jesús como tal y jamás lo va a conocer, ¿verdad? Y bueno, o sea, te digo esto porque la realidad es que estamos viviendo tiempos malos. Los tiempos son malos, pero ¿qué hacer nosotros para poder llevar a otros al camino? Ahí mi esposo y a mí nos han llegado hace un tiempo personas diciéndonos que no escuchan la voz de Dios y quieren alejarse. Y eso, digo, Señor, es como tener en mis manos esa parte de decirle cómo hacer, qué le digo, ¿no? Y bueno, ¿cómo nosotros vamos a distinguir en un futuro esas voces que se van a levantar? Esas personas que van a llegar y van a hablar de la verdad, pero nosotros ya sabemos la verdad. ¿Cómo lo vamos a distinguir? Pues conociendo a Dios. Es la única manera, conociendo a Dios, conociendo su palabra, que si el día de mañana eso sucede, que cambiaran la Biblia, que nos quitaran la Biblia, nosotros conocemos al Señor. Y voy a leer, bueno, acompáñame a leer Juan 10, 14 y 15. Ese es el versículo principal de hoy. Juan 10, 14 y 15. Bueno, lo voy a leer de aquí. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce. Y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Dice este versículo. Lo primero que puedo resaltar de este versículo es que son palabras de Jesús, directamente de su boca. Él estaba enseñando esto. Y él se refiere a sí mismo como yo soy el buen pastor. Si leemos todo el capítulo 10, vamos a entender que cuando él se refiere, yo soy el buen pastor, está hablando de que él es el dueño de ese rebaño. No es un contratado que cumple un horario con esas ovejas. No es un falso pastor que no sabe ni qué está haciendo ahí, pero ahí quiere estar a su conveniencia. No, dice que él es el buen pastor. Y se refiere a que él es el dueño de esas ovejas. Y decía yo, bueno, ¿por qué te dices, Señor, el buen pastor? Yo sé que eres bueno, pero ¿por qué? Y estudiando la palabra bueno en el griego, que es kalos, dice que se refiere a alguien que es bueno, pero su versión extendida dice que es alguien excelente en su naturaleza y características. Dice que es alguien honorable, competente y capaz.
Como Jesús es el dueño del rebaño, solamente el dueño puede ser el bueno, puede ser el buen pastor, solamente Él puede cumplir con eso, que es excelente en su naturaleza y en sus características, en su apariencia. Él es excelente, Él es honorable, dice competente. Y además lo comprobamos porque al final del versículo dice que Él es el buen pastor y que Él da la vida de Él por sus ovejas. Entonces eso es lo que cierra, ¿no? De que Él es bueno. Un contratado, un falso pastor no daría la vida por las ovejas. Al contrario, ¿verdad? Huiría, dice en versículos atrás. En el principio que yo estaba estudiando este versículo, creí que era con lo que tenía antes, creí que era complemento nada más. Que yo iba a decir, bueno, sí, qué bonito Dios, Jesús nos conoce, nosotros le conocemos, qué bonito, ¿no? Y es bonito realmente, pero Dios me permitió desmenuzarlo un poquito más y lo voy a leer un poco diferente a como lo leí. La primera parte, la voy a volver a leer, dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Y luego hace una comparación y dice, así como el Padre me conoce. Y la palabra conocer también la investigué porque aparece en estos dos versículos 4 veces. Entonces dije, bueno, pues ha de ser una palabra clave, ¿no? Importante. Y dice que viene del griego ginosko, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero significa pues llegar a conocer, pero conocer especialmente a alguien a través de mi experiencia personal, a través de primera mano, es conocimiento de primera mano. No va a venir alguien y me va a decir a mí, ay, fíjate que es así, así, así. No, yo lo voy a conocer, yo voy a probar cómo es, yo voy a comprobar, experimentarlo. Eso es conocer. Esa es la palabra que viene en estos versículos que hemos leído. Entonces, como si dijera, yo, el buen pastor que es Jesús, conozco por experiencia personal a mis ovejas. Así como el Padre, por experiencia, de manera tan personal, me conoce a mí como hijo. Es lo que está diciendo Jesús, esa es la comparación. Y decía Dios, qué hermoso, ¿no? ¿Cómo es que el Padre puede conocerte así? ¿Cómo se conocen tú y el Padre? ¿Cuánto le conoce el Padre a Jesús? No sabemos, es demasiado eso para nosotros, ¿no? Pero sí podemos decir que lo conoce completamente, que lo conoce totalmente y que lo conoce de manera perfecta. Y como Jesús está haciendo la comparación, que Él también conoce de esa manera a sus ovejas, quiere decir que Él también los conoce perfectamente. Yo les platicaba, bueno, cuando me tocó estar aquí la ocasión pasada, les decía que Dios nos conoce, ¿verdad? A través del Salmo 139, porque Él es Dios, porque Él es nuestro creador, porque está en todas partes, porque Él todo lo sabe. Pero ahora en este versículo, conociendo esta palabra, digo, ¿cómo Jesús nos conoces experimental y personalmente? Pues porque vino a la tierra. Nuestro Dios se encarnó en un hombre, o sea, vino en carne a la tierra a habitar entre nosotros y pudo conocernos por experiencia personal. Y pensaba, Dios, ¿por qué? ¿Cómo es que te conoce tanto el Padre? Pues porque son uno. Y en el mismo capítulo 10, en el versículo 30, Jesús dice, yo y el Padre uno somos.
Uno somos, está diciendo. Por eso se conocen tan perfectamente, porque son uno. ¿Y cómo podemos ver más ejemplos de eso? ¿Se acuerdan cuando Felipe le pregunta a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta? Y Jesús le dice, tanto tiempo, Felipe, he estado contigo y no me has visto, no sabes que soy yo. Y le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque son uno, ¿verdad? Son uno, el Padre y Jesús. Y en Juan 17:11 también nos vuelve a decir que es uno con el Padre. Mientras él ora por los discípulos, dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Es un conocimiento total y se conocen tan bien que tú no puedes conocer al Padre sin conocer a Jesús. No podemos. Y tú y yo necesitábamos que Jesús viniera. Necesitamos que viniera porque lo necesitábamos como ejemplo. Él necesitaba guiarnos, que Él fuera ese camino. Y ahora que conocemos que por experiencia personal Jesús nos conoce, porque habitó en esta tierra también, porque convivió con muchas personas, porque sintió cosas, porque experimentó también dolor. Y aunque no pecó, experimentó dolor a causa mía y a causa tuya. No pecó, pero sí experimentó dolor y aprendió obediencia, dice la palabra. Nuestro Dios aprendió obediencia a causa de eso. Y así es la misma manera, hermano, en la que Dios nos conoce de forma tan perfecta. Por eso, si nosotros estamos pasando tentación, si nosotros estamos pasando una temporada difícil en nuestra vida, si tenemos un problema, si hemos llegado a cometer pecado, si estamos bajo prueba, no tenemos que ir a ningún otro lugar. Tenemos que ir directamente a Jesús porque Él dice que nos conoce perfectamente como el Padre lo conoce a Él. Entonces no tenemos por qué ir a otro lugar. Y es un recordatorio tanto para ti como para mí, que no vayamos y busquemos otras cosas cuando tenemos todo en Cristo. Y bueno, voy a leer la siguiente parte de este versículo de esa misma manera. Y dice, y las mías, o sea, nosotros las ovejas, me conocen. Y viene la comparación. Así como yo conozco al Padre. Cuando yo leí esto, me tardé un rato procesándolo y le digo, Señor, ¿por qué estás diciendo eso? ¿Cómo que tus ovejas te conocemos como tú conoces al Padre? Eso es un misterio para mí. Probablemente nunca voy a conocer completamente a Jesús. Nunca voy a conocer como al Padre como Jesús lo conoce. Jamás en mi vida, yo creo. Y los misterios que hay sobre eso, tal vez en la eternidad se nos van a revelar, ¿verdad? Pero le digo, ¿pero por qué dices? ¿Por qué dices que tus ovejas te conocen y lo comparas como tú conoces al Padre? Y entendí que en este versículo tenía que ver yo a Jesús como ese modelo a seguir. Como no tanto como mi Dios, mi Señor Todopoderoso, sino como mi modelo a seguir. Como ese que vino a la tierra a morir por mí y por ti, pero también vino a enseñarnos el camino. Y
Jesús dijo, no, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, viéndolo de esa manera, pues, ¿cómo es que Jesús conocía al Padre? Pues es la misma respuesta anterior, porque eran uno, porque son uno. Y justo hablamos de eso, pues que son uno, ¿no? Eso no hay duda. Pero, ¿cómo es que ellos son tan íntimamente cercanos? Y la Biblia, a lo largo de los evangelios que nos habla de Jesús, nosotros podemos ver que decía que Él se apartaba al desierto a orar, a solas. Que me conmueven algunos versículos que Él siempre pone ejemplo al Padre, como yo en el Padre, o cuando esté con el Padre, ¿no? O sea, siempre pone ejemplo al Padre. Tan cercano es el Padre que siempre está en Jesús, en los evangelios, siempre está hablando del Padre, porque Él venía a darnos a conocer al Padre, ¿verdad? Y hay algo que quiero leer en Juan 17, 20, 21. Que dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí Jesús está orando, es uno de los capítulos que todavía seguimos ahí, Iván y yo, y tal vez no lo entiendo completamente, pero Jesús en este capítulo está orando por sus discípulos. Y creo que ahí entramos nosotros los que ya creemos. Pero también está orando por los que van a venir después. Todos los que todavía no conocen de Él. Todos los que no están aquí, Él está orando por ellos, por esas personas que nosotros vamos a ir a testificar y vamos a ir a sembrar la semilla de la fe. También los incluye ahí, estamos incluidos todos en esa oración. Y después ora por eso, pero Él dice que seamos uno en nosotros. Está orando Él al Padre y le dice que ellos puedan ser uno en nosotros. Y ¿qué será? O sea, ¿qué significará eso? Y la oración de Jesús, a lo que yo entendía, es que va encaminada a que formemos parte de ese cuerpo en Él, a que tengamos esa comunión que Él tenía con el Padre, tú y yo, las ovejas, que tengamos esa comunión que Él tenía, eso que hacía que Él se apartara al desierto a orar a solas. Él quería que tuviéramos eso también nosotros, que fuéramos parte de ese cuerpo de la iglesia, que fuéramos introducidos en este cuerpo, que es un cuerpo, es un solo cuerpo. Y Él habla de esa comunión y entonces que pues la demás gente pueda ver que Él ha sido enviado por el Padre. Por esta razón, también Jesús conocía al Padre porque tenía una comunión muy íntima con Él, era íntimamente cercano. Y Él quiere que tengamos tú y yo eso también. Cuando tú y yo reconocemos que hemos pecado, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y empezamos a caminar con Él en nosotros, Él mora ahora el Espíritu Santo. Y pasamos a formar parte de ese cuerpo de Cristo. Antes no, porque pues ni siquiera sabíamos de Él, ¿verdad? Pero una vez que nosotros aceptamos a Cristo,
No nada más su salvación, sino que aceptamos su señorío también. Quiere decir que yo me someto a su voluntad. Entonces, puedo formar parte de eso y puedo experimentar esa comunión con Dios. Y ya no puedo ser yo independiente, porque alguien que está en Cristo no es independiente. Ya no decido yo, ya estoy bajo su voluntad, ya quiero yo obedecer. Y llega un momento en el que al principio estamos así, pero ya después amamos obedecer. Amamos obedecerle porque ya lo conocemos. Y algo muy importante, pues pasamos a ser hijos de Dios. Ahora sí podemos ser llamados hijos de Dios. Y en Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, ¿verdad? Ha cambiado, ya puedo yo ser uno con Cristo. Ya puedo experimentar esa comunión. Pero aún así, ¿cómo evidenciaba Jesús que él conocía al Padre? La manera en la que él evidenciaba que conocía al Padre es porque esa comunión íntima que él tenía, el resultado de esa comunión íntima era la obediencia, era hacer la voluntad de Dios, el resultado de esa comunión. Jesús vino a cambiar lo que por muchos años, hermanos, estaba roto. Acuérdate que en el Edén la serpiente engañó a Eva. Pero antes de eso, Dios les había dado una instrucción a Adán. Le dijo, puedes comer de todos excepto del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque ciertamente morirás. Pero ¿qué pasó? Cayeron en desobediencia. Y a partir de ahí está lo que nosotros ya sabemos, esa cadena de desobediencia. Pero Jesús vino a hacer lo inverso. Él vino a obedecer el mandato del Padre, vino a restaurar eso. Y al hacerlo, ¿cuál era ese mandato? Pues entregar su vida, morir por nosotros, para perdón de nuestro pecado. Él vino a hacer obediencia. Y hay un versículo que me llama la atención porque dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, todos nosotros. Por la obediencia, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Gracias a Dios por Jesús. Gracias de verdad a Dios por Jesús, porque ¿qué hubiera sido de nosotros, hermanos? Y tengo otro versículo, no sé si se lo di a Cristian, pero es Juan 14, 20, 21. ¿Sí te lo di, Cristian? Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda, dice el Señor, quiere decir el que me obedece. Ese que ama, a ese yo amo, y él me ama porque me obedece. Y me manifiesto a él. Y la versión extendida de manifestar en el griego dice que significa exhibir, hacerse visible, mostrarse a sí mismo, darse a conocer. Quiere decir que los que le amamos, los que le obedecemos, él se va a manifestar a nosotros, se va a dar a conocer, se va a hacer visible ante nosotros. Y eso, pues, es hermoso, hermanos, porque eso es resultado de una comunión con el Padre.
O sea, eso es la voluntad de Jesús para ti, para mí. Qué hermoso es que Él quiera que nosotros seamos tan parte, tan cercanos, y todavía nos da cosas, nos se da a conocer Él, nos ayuda en lo que nos suceda y nos hace crecer. Jesús entonces evidenció que conocía al Padre, haciendo su voluntad, obedeciendo el mandato por el cual había sido enviado a este mundo, y de igual manera nosotros, sus ovejas, tenemos que conocerlo, tenemos que evidenciar que conocemos al Padre a través de nuestra obediencia. Y tal vez muchos digan, pues qué fácil, ¿no? Jesús, pues era Dios, pero nosotros sabemos cómo fue la vida de Jesús. Él padeció, y no padeció cualquier cosa. Sabemos que vivió en obediencia y humillación todos los días de su vida. Y tal vez muchos digan eso, pero nosotros sabemos, en Filipenses 2, del 5 al 8 dice, te lo voy a leer yo, dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Nadie puede decir que nuestro Señor no sufrió. Nadie puede decir que nuestro Señor no padeció. Y nosotros tenemos responsabilidad de decirlo y hacerlo saber, porque padeció por nosotros. Padeció por nosotros. Y una de mis partes favoritas de la Biblia es cuando Jesús ora en el Getsemaní. Creo que ahí es evidente el sentir de Cristo y el peso que estaba cargando. Y Él le dice a sus discípulos, velen conmigo, mientras Él iba a orar, ¿verdad? Y luego oraba y le decía, Señor, pues pasa de mí, si es tu voluntad esta copa, que no vaya yo a morir, ¿verdad? Que yo no vaya, que no me enfrente a eso, pero siempre le decía, hágase tu voluntad y no la mía. Y regresaba y los discípulos dormidos. Yo me identifico a veces con los discípulos. Y lo hizo así 3 veces. 3 veces. Y yo creo que ahí fue cuando Jesús dijo, es necesario, porque no estábamos, no, ninguno de nosotros, ninguno de ellos, ni nadie era capaz de enfrentar lo que Él tenía que enfrentar en la cruz. Nadie de nosotros era apto, y jamás alguien va a ver apto para hacerlo. Era necesario que Dios mismo caminara en esta tierra y Él mismo se ofreciera. Y esto sabemos, que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos, dice este versículo. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Las ovejas, porque nosotros decimos, Él es mi pastor, Él es mi buen pastor. Tenemos que ser entonces ovejas de ese pastor. Evidenciar que lo conocemos,
que tenemos esa comunión con Él, no para gloria nuestra, sino para que los demás se añadan también, hermanos, para ser ejemplo, para ser testimonio a otros. Tenemos que andar como Él anduvo, porque esa es la instrucción también. Esa es la instrucción también al decir que le conocemos. Cuando sabemos que le conocemos, entonces otra vez obedecemos su palabra, porque pues guardamos sus mandamientos, porque le amamos y estamos en comunión íntima con Él y andamos como Él. Ahora, ¿no te es más familiar la cercanía con el Padre? Somos muy cercanos al Padre si nosotros hacemos esto. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque es muy fácil distraernos, hermanos. Yo me he distraído muchas veces. El enemigo quiere que tú y yo permanezcamos en distracción, porque no haríamos nada si estamos distraídos. No habría esa comunión, no obedezco, no cumplo mis propósitos. Es como, me acuerdo de esta historia de los talentos, ¿no? Al que le dio uno, ay, fui y lo enterré. Es como si no hiciéramos nada. ¿Y qué vamos a decirle a Dios cuando Él venga? Cuando Él venga otra vez y estemos cara a cara con Él, ¿qué le vamos a decir? Ay, pues me distraje, se me fue. No podemos, hermanos, no podemos decir eso. Para obedecer a Dios tengo que conocerlo, eso ya lo sabemos. De esta manera tan personal, como dice que significa conocer, la palabra conocer, que yo pueda experimentar, que no venga Gaby y me diga, Luzmi, fíjate que tuve un tiempo con Dios y yo diga, ay, qué padre, y yo me alimente de eso. No se puede, tengo que yo vivirlo. Como decía Audrey, ¿no? De que al iniciar, tengo que ir, sentarme, Dios, tu presencia, haz lo que tú desees, lo que tú quieras, yo tengo que vivir eso. Tengo que estar en esa comunión, esa es la verdadera comunión, que yo lo viva en carne propia. Las ovejas conocen a su pastor, entonces también conocen la voz de su pastor, si la conocemos, ¿verdad? Puede haber 1001 intentos de que nos engañen, pero las ovejas que están en comunión, que conocen al pastor, no son fácilmente engañadas, no son, ¿verdad? Porque conocen al pastor. ¿No te suena que esto puede ser lo que platicaba yo al principio? Una manera de que seamos engañados. Que están sucediendo tantas cosas ahorita, en este último año, tantas cosas en nuestro planeta, que ahora nos dicen que tenemos visitas de otros planetas, ¿no? Nos dicen que también estas tecnologías pueden generar ideas nuevas, que pueden tomar decisiones, que pueden reconstruir rostros de alguien que ya no está. Incluso creo que hay una de que reconstruyeron el rostro de Jesús. ¿Qué también pueden hacer? Pueden generar personas inexistentes, te pueden decir cómo serían tus hijos. ¿Qué más pueden hacer? Pueden crear imágenes de personas que ya no están. Pueden hacer que los automóviles anden solos. ¿Qué más puede suceder? ¿Qué más hacen, más bien? Porque sí lo están haciendo. Bueno, algo que no sé si están haciendo es que
esas tecnologías pueden hacer que yo pueda hablar con una persona importante. Imagínate ese momento en el que yo diga, quiero hablar con Abraham, quiero hablar con Jonás. Que me digas, Jonás, ¿cómo te fue? ¿Qué se sentía estar dentro del pez, no? Que yo pueda hacer eso. Quiero hablar con Pablo. Quiero hablar con Jesús, por ejemplo. Eso puede pasar, hermanos. ¿O qué tal que nos enfriamos y decimos, ya no hago mi prédica, ya no paso 2 semanas buscando a Dios, teniendo momentos con Dios, y ya no hago mi prédica? Ya dejo a los niños con esa cosa que los entretenga, que les dé la clase, y yo me ocupo de otras cosas. Eso puede pasar también. Eso es posible con eso, porque el enemigo es un engañador, y es el engañador número 1. Puede disfrazarse tan bien que yo pueda verlo y diga, está bien, no pasa nada. Te voy a leer lo que dice 2 Corintios 11 del 3 al 5. Ya casi voy a terminar porque ya estoy viendo el reloj. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Eso le está diciendo Pablo a la iglesia de Corinto. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio en el que habéis aceptado, bien lo toleráis, les dice. Les está diciendo que en ese tiempo había falsos maestros en Corinto, en la iglesia de Corinto, y se iban y los toleraban. Todavía les dice, los toleran. O sea, no haces nada contra esas cosas. Se parece ahora a lo de nosotros, ¿no? No hacemos nada. Convivimos con esas cosas que están pasando. Puedo incluso el enemigo disfrazarse y ser bueno en apariencia. Hablábamos de qué significa bueno. Dice que significa alguien que es excelente en su naturaleza y características. O sea que él puede ser excelente en apariencia, mas no en naturaleza. Pero nos puede engañar. Puede decir, esto me facilita la vida. Esto pues suena divertido. Esto lo hacemos porque vivimos una vez, disfrutamos. ¿O qué tal que no hablamos de tecnología y hablamos de ideologías? Amor es amor, ¿verdad? No suena mal, el amor es amor, pero cuando te das cuenta lo que hay detrás, pues es otra cosa. ¿O qué tal que decimos, no pasa nada, venimos a ser felices? Todo el mundo quiere ser feliz. Sigue a tu corazón, haz lo que tu corazón te diga. Son cosas que vemos y escuchamos ahorita y a veces las hemos dicho. El enemigo es un engañador. Puede tener una falsa bondad, una bondad aparente, pero las ovejas conocen al buen pastor. ¿Por qué? Porque tienen comunión con él, lo obedecen. Las ovejas que conocen la verdad y permanecen en la verdad y siguen al que dijo la verdad, no serán engañadas. Sí es cierto, sí podemos ser engañadas, ¿no? Sí podemos caer en engaño, pero hay que acordarnos de la palabra. No lo toleremos, no nos quedemos ahí, hermanos, porque no podemos decir jamás en la vida me va a pasar, porque puede que nos pase,
pero no lo toleremos como la iglesia de los Corintios que les dice Pablo, pero ustedes los toleran. No nos quedemos ahí. Si llegamos a ser engañados, no nos quedemos ahí. Pero podemos evitarlo, sí podemos. Teniendo esa comunión y conociendo a Jesús como nos indica Él en Juan, como nos indica en esa palabra. Y voy a leer ya lo último para cerrar. En 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando ¿a quién? Devorar. Mantenerse sobrios quiere decir que me mantengo libres de influencias que me están intoxicando la mente. ¿De qué te estás llenando tú en tu casa? Con tus amigos, con las personas que convives, con todas las nuevas corrientes. Mira, mi papá me dio un consejo en una plática que tuvimos antes de venirme a Guadalajara. Él me dijo, si todos van a la corriente, o sea, si todos siguen la corriente, no es por ahí, me dijo, vas para el otro lado. Y sí es cierto. Si nosotros seguimos la corriente, nunca vamos a estar sobrios, vamos a estar intoxicados de todo eso. Porque los planes del mundo no son para nosotros, hermanos. Nosotros le estorbamos al enemigo en los planes que él tiene para el mundo. Pero también dice velad, es decir, mantente alerta, mantente en oración, mantente en comunión, que nada robe tu atención o extravíe tus pensamientos de la devoción a Cristo, de lo que nosotros sabemos qué hacer. Porque no sea que nos lamentemos ese día, que el Señor nos diga, ¿quién eres tú? ¿Por qué me llamas Señor si yo no te conozco? Nos hacemos conocidos también delante de Dios cuando nosotros le obedecemos, cuando le agradamos, cuando nosotros buscamos hacer lo que hace, lo que el Padre quiere. Jesús es la respuesta, Él es el camino, Él nos va a decir cómo hacerlo, pero tiene que ser evidente en nuestra vida. Y si te estoy hablando esto es porque también Dios me está enseñando, no porque yo ya lo sepa, ¿no? Es lo que Dios me ha estado enseñando. Ser obedientes, no permitamos, hermanos, que nos suceda eso. Que el día de mañana estemos delante de Dios y le digamos, Señor, y Él nos diga, no te conozco. Yo quiero ser conocido por el Padre. Somos ovejas. Sigamos al pastor. Creo que es Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No se quedan ahí, los seguimos. Entonces, esta noche quiero invitarte a que oremos a Dios para que Jesús nos ayude a conocerlo más, que hagamos esa voluntad, que hagamos lo que a Él le agrada. Cierra tus ojos. Señor, gracias. Muchas gracias, Señor, porque nosotros no merecíamos, Señor, tanto amor de parte tuya, Señor, cuando estábamos en desobediencia, Padre, pero era necesario, Señor, que tú vinieras, que tú caminaras entre nosotros, Padre, para mostrarnos el camino, Señor, para seguir tus pisadas, para andar como tú, Señor. Dios, te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que nos des discernimiento, sabiduría, Señor, para enfrentar lo que venga, Señor, para preparar a nuestras generaciones si es que tú no vienes antes, Padre. Para saber qué hacer el día de mañana, Señor, cuando esas voces se levanten y sean fuertes, Señor, que nosotros podamos estar en comunión contigo, Padre, que nosotros, Señor, podamos conocerte, Señor, como tú dices, Dios, que
tú conoces al Padre, Señor. Que podamos conocerte de esa manera, Señor. Que nadie venga a decirnos lo contrario, Señor, de nuestra fe. Que nadie venga a decirnos lo contrario y lo sigamos, Señor, sino que nos mantengamos velando, Señor, sobrios, Padre amado, sabiendo que estamos esperando tu segunda venida, Padre. Bendice a mis hermanos, Señor, guárdalos, Padre, guarda a su familia, Señor. A los que aún nos faltan, Señor, ayúdanos, Padre, a que esa oración tuya al Padre sea cumplida, Señor, y que ellos vengan a ser uno contigo también, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Esta vida jamás, Señor, nos va a alcanzar para agradecerte lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias por este tiempo, por tu presencia, por tu cuidado y por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, que te necesitamos y te vamos a seguir necesitando, Señor, por siempre, Padre. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos despedidos. Nos vemos primero Dios el domingo y las damas que van a venir al desayuno, pues mañana también.